A ver, tío Alberto, no, que usted muy acá, reto. Hay 3 copas vacías y 3 llenas. Moviendo una sola copa logrará que queden intercaladas una vacía y una con contenido. ¿Cómo lo lograrás, tío Alberto? A ver, piénsele, piénsele. ¿Ya sabe? Sí, cómo no, no se haga, usted ya sabe. ¿Cómo ve, maestro? Pues es un reto muy sencillo. Aquí en la ludoteca Mad Magic normalmente ponemos un reto en el pizarrón para que los recién llegados lo resuelvan. Y espero que el compañero tío Alberto pueda. Es el tío Alberto. A ver, ya. Famosísimo él. ¿Todavía no? A ver, mire, moviendo una sola copa logrará que queden intercaladas una vacía y una con contenido. ¿Cómo lo lograrás? A ver, mueve aquí una acá, mueve acá. ¿Qué hace? Véalo, tío, no me ve a mí, tío Alberto. ¿Sí? Ah, ya sabe, ¿verdad? A ver, dígame. ¿Cómo? Ah, dice, a ver, maestro, dice, ¿será cierto? A ver, ¿qué dijo? Dice que vacíe esta copa, el contenido acá, Sí, y luego perfectamente. ¿y qué la regresa? Sí, claro, porque la instrucción o la indicación, como quieras tomarla, dice moviendo. No te dice cómo la muevas ni cómo no la muevas, no es limitativa. Es más bien un asunto de imaginar. Y lo que vas a hacer es exactamente eso que dijo tío Alberto. Mover esta, vaciar aquí el contenido, dejarla en su lugar y ya quedará como dice la instrucción. Una vacía, una con contenido, una vacía, una con contenido, esta quedará vacía y esta tendrá contenido. ¡Ay, tío Alberto, qué inteligente es, ¿eh? Es bien listo. Por eso le permitimos venir a Mad Magic. Oiga, maestro, ¿nos puede enseñar qué saca eso? Vamos para adelante. Oiga, maestro, ¿qué de cosas tiene aquí? ¿Para qué sirve todo esto? ¿Para las matemáticas? Sí, mira, casi todos los juegos tienen un principio matemático. Este juego, por ejemplo, es el juego de Ur. Es uno de los juegos más antiguos, si no es que el más antiguo. No han encontrado los En historiadores la de juegos. Babilonia. Es de Babilonia, sí, más o menos. Estamos hablando de más o menos 5.000, 3.000 años y antes de Cristo, ¿no? Y pues tiene piececitas, estas son sus dados, por ejemplo. Esta parte negrita es la que vale, esta es la que no vale. Entonces cuando tú los tiras, pues, por ejemplo ahí cayó uno, Ahí salen las ¿no? cuentas. Y vas haciendo un recorrido, un contrincante de este lado, un contrincante de este otro lado. Es una fabricación de nosotros, no es un invento nuestro, pero es un rescate cultural que No, hicimos. pues imagínese aprender a jugar como jugaban hace 3.000, 5.000 años. Claro, es que es increíble. La cultura desarrolló juguetes. Pero con números, con Con matemáticas. números, vas haciendo números y vas haciendo lógica y vas haciendo estrategia, que es la idea de aquí, que vayas pensando. Y luego estas... Este otro juguete también es un juguete que jugaban en Egipto los niños en el suelo, hacían hoyitos con la mano, a la hora de rascarse iba haciendo el hoyito y lo hacían con piedritas. El objetivo es que dejes vacío tu lugar y le vayas sembrando al otro piedritas en su lugar. El que quede primero sin piedritas, ese gana. Pero este juguete ayudó a ir pensando en el proceso de pi. De la 3.1416. 3.1416. Fue lo único que aprendí. Bueno, eso es importante. Este es una fabricación mía junto con este. Ay, no me diga, usted también inventa juegos, pues está padrísimo, ¿no? Y de hecho también inventamos un juguete que te lo quiero presentar acá para que los niños A practiquen las tablas de multiplicar. ¿Cómo está esto, maestro? ¿Lo podemos tomar? Sí, por supuesto. Aquí en Mad Magic las personas pueden tomar los juguetes que quieran y jugar con ellos. Si no sabes, pues te explicamos. A ver, platíquenos cómo sumaría ahí. Aquí, por ejemplo, el primer jugador es el único que puede tirar estas dos fichas negras. Las acomoda, por decir así, en 2 y en 6. Entonces, él tiene que decir, 2 por 6 son 12. Busca la ficha 12 y donde esté la ficha 12 va a poner una fichita de las de él, digamos que, no, la deja ahí, esta la deja aquí y él la cubre con una de sus fichas. Vamos a pensar que él usa fichas de color rojo, azul. Y luego el siguiente jugador solo puede mover una ficha, ahí ya es 2 por 5, busca el 10, entonces, a ver, ayúdame a buscar el 10. El 10, pues ¿qué cree que no está? Aquí está, ¿no? ¿Verdad? Y entonces la idea es que hagas una hilera de 4 en horizontal, en vertical o en diagonal y el que lo logre primero, ese gana. También se hace un juego de estrategia porque para evitar que tu contrincante te gane tienes que mover estas fichitas y saber las tablas. Mira, lo que hacemos aquí yo le llamo terapia matemática. Partimos de la idea de que la gente está enferma de matemáticas.
¿Por qué? Por esas conductas. Entonces lo que hacemos es tratar de darle una terapia para Claro. que le gusten las matemáticas. Porque al final de cuentas es de utilidad las matemáticas. Si sé sumar y restar y va el niño a la tienda, no lo hacen magia. No, claro. Sabe restar, dice, no, cáigale, deme mi cambio correcto, ¿no? Sí, y si se puede más, ¿no? ¿Su nombre, maestro? Yo me llamo David Navarro y soy un matemago. ¿Cómo matemago? Bueno, hacemos magia matemática y los niños terminan siendo matemagos también. Oiga, pero ya las matemáticas avanzadas ya también parecen magia. Bueno, son magia. Las matemáticas, hay personas que piensan que las matemáticas ya estaban ahí y las descubrimos los humanos. Y hay otros que piensan que las inventamos. Yo no me meto a esa discusión, pero sí sé que son mágicas. Como la béisbol, tío Alberto. A ver, 2 más 2. ¿Cuántas son? Tienes que venir a Mad Magic, Sí, tío Alberto. maestro, pues ya me está diciendo que 3. Bueno, hay una filosofía que te dice que 2 más 2 no son 4, y yo creo que tío Alberto es tan sabio que ha de haber descubierto esa filosofía. Uy, 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 tío Alberto, mis respetos para el joven Albert, Sí, joven. el alemancito. Bueno, muy bien, por eso es filósofo. Eso. ¿No? Ahí nos vemos. Señoras y señores, las matemáticas pueden ser divertidas si uno les quita esa solemnidad. Por supuesto, de lo que se trata es de jugar. Si tú te remites a los primeros matemáticos, yo estoy seguro que esos matemáticos estaban jugando cuando descubrieron el asunto matemático. Como ve mi Pitágoras. Ahí nos vemos. Ay, ay, ay. Ojitos pajaritos, pero qué bonito es saber que las matemáticas son divertidas. Aguas, tío Alberto. Ahí viene el Eureka. Quiero decir, el Arquímedes.